Quiero invitarle, hermanos, para que abran su Biblia en una porción muy conocida, pero quiero tomarla como base. Es quizá una de las parábolas más famosas, más conocidas de todas en la Biblia, y está ahí en San Lucas capítulo 15, en el versículo 11 en adelante. San Lucas capítulo 15, en el versículo 11. Está esta interesante parábola que ustedes saben que las parábolas son historias, o sea, no fueron hechos reales, son historias que Jesús contó para revelarnos los misterios de su reino. Las parábolas son herramientas que los grandes maestros siempre utilizan para dejar enseñanzas serias y enseñanzas muy especiales. O sea, los personajes por eso no tienen nombre, solo son historias. Y esta es una de las parábolas más conocidas. Dice así, comienza así. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino su hijo, que había consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar el becerro gordo? Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios bendiga su palabra. Pueden ocupar sus lugares, por favor.
Quiero, hermanos, a la luz de esta escritura, que es la parábola del hijo pródigo, yo quisiera llevarlos a reflexionar sobre el alto costo de nuestras malas decisiones. Dígalo conmigo, el alto costo de nuestras malas decisiones. Dicen los expertos, hermanos, que hay cerca de 33 parábolas. Otros sugieren que hay más de 33 parábolas, porque ellos están incluyendo algunas que hablan de expresiones proverbiales. Pero la primer parábola que el Señor Jesucristo contó fue la tan famosa parábola de la oveja perdida. Esa fue la primer parábola. Es muy famosa también. Y la última de las parábolas que el Señor contó fue la del juicio final. Y todas estas parábolas nos llevan a nosotros a reflexionar, hermanos, sobre el gran ministerio de Jesús, del por qué la historia registra un antes y un después de Él, como que Él es el centro, el ombligo de la historia de toda la humanidad. Y eso es lo que algunos pensadores no alcanzan a comprender, la valía del pensamiento de Jesús. Es cierto que la historia registra grandes filósofos griegos, grandes pensadores y filósofos mesopotámicos, grandes y filósofos y grandes intelectuales de la ciencia egipcia, pero ninguno, dicen los de ahora expertos, se compara a la personalidad de Jesús de Nazaret, porque sus enseñanzas no solo son para vivir aquí, sino que trascienden hacia una eternidad gloriosa. Y las parábolas son historias que el Señor utilizó para revelarnos los misterios del reino de Dios. Y hay un gran filósofo que ustedes lo conocen, se llamó Aristóteles, y allá por el año 384 antes de Cristo, él llegó a una conclusión muy interesante, y él dice el pensamiento condiciona la acción, dice él. La acción determina el comportamiento. El comportamiento repetido crea hábitos, y el hábito estructura un carácter, dice, y el carácter marca el destino. Y el Señor Jesucristo, precisamente tomando esa base filosófica, nos habla precisamente de que las parábolas es para establecer nuestro destino eterno y conocer también las profundidades del reino de Dios, que son insólitas, son difíciles de podernos nosotros entender en toda su dimensión. Y aunque nosotros, hermanos, a través de esta enseñanza, de esta parábola, tenemos que hacer valoraciones serias del alto costo de nuestras malas decisiones. Generalmente nosotros, en la generalidad del pensamiento de los seres humanos, es mi vida y yo mi vida la quiero vivir como yo quiera. Está bien, pero a veces nos duele pagar las consecuencias. Son mis amigos, yo escojo mis amigos y yo vivo con ellos como yo quiera. Está correcto, pero eso también nos hará pagar consecuencias. ¿Por qué? Porque los proverbios del pueblo son muy sabios y dicen que no todo lo que brilla es oro. Las apariencias engañan. Es que yo creí que era mi amigo. Es que yo le creí porque él me prometió. Pero todo eso cambia. Y es ahí donde nosotros, hermanos, esta parábola nos enseña
algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes. Ojalá no se distraiga y pudiéramos llegar a un buen final. Que aunque muchas veces, hermanos, tomamos malas decisiones que nos han llevado precisamente, hermanos, al fracaso o a la ruina total. Sin embargo, esta parábola también nos enseña que siempre, hermanos, habrá una oportunidad que debemos aprovechar para poder corregir las cosas que hemos hecho mal. Eso es lo que nos enseña esta parábola, que siempre hay una puerta abierta para nosotros. Al final de cualquier cosa podemos tomar malas decisiones, podemos caer en ruina, podemos cometer errores, pero siempre habrá una oportunidad que nosotros debemos aprovechar al máximo. Esto es lo que esta parábola también nos enseña. Que no importa, hermanos, qué tan bajo hemos caído, que no importa hasta dónde hemos llegado por nuestros errores, siempre habrá una puerta abierta que debemos aprovechar para superar nuestros problemas. Es decir, que jamás debemos darnos por vencido. Que no podemos decir, es inútil, no se puede. No, siempre hay oportunidades. Siempre el Dios del cielo es lo que nos enseña esta historia que Jesús narró, para poder cambiar todo ese formato religioso de aquellos que habían tomado el control del pensamiento religioso en el tiempo de Jesús. Que el Dios del cielo es un Dios diferente al que ellos estaban predicando. Lo cierto es que Jesús viene a ser un parteaguas y establece que siempre el Dios del cielo nos da una oportunidad que nosotros debemos aprovechar. Pudiéramos decir, hermano, que esta parábola también nos enseña que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Dígalo conmigo, nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca. Nosotros podemos llegar al final o al enconamiento de una circunstancia, de una situación, pero hermanos, para Dios no hay nada imposible. Esta parábola nos sugiere también, hermanos, que este joven, debido a su inconformidad, se sintió incómodo en aquel lugar donde tenía todo. Cuidado, hermanos, cuando caemos en ese terreno peligroso de la inconformidad, donde todo nos molesta, donde nada nos satisface. Porque cuando caemos en ese terreno de sentirnos inconformes, de sentirnos incómodos, entonces viene a nuestra mente, hermanos, un pensamiento. Y ese pensamiento se llama deseo. Que cuando llega el corazón, comienza a crecer en nuestra mente y en nuestro ser, hermanos, un deseo muy fuerte para hacer cosas que están prohibidas, para salirnos de los límites que nos dan seguridad, que nos dan fortaleza, que nos dan paz, que nos dan felicidad. Esa inconformidad comienza a crecer si yo no la contrarresto con algo, si no le doy un hasta aquí. Y es aquí, hermanos, donde yo tengo que tener mucho cuidado. Porque esa inconformidad, esa incomodidad comienza a sugerir al corazón un deseo muy fuerte de abandonar la casa, de abandonar la familia, de abandonar el trabajo, para ir en busca de algo que se llama placer. Y algunas personas dicen, bueno, yo tengo derecho también a ser feliz. Yo tengo derecho a ser feliz. Y es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Esta historia de la parábola del hijo pródigo nos dice que este joven tenía todo lo que necesitaba en su casa. Tenía todo lo que él necesitaba. Muchas veces, hermano, no tenemos todo lo que queremos, pero sí tenemos lo que necesitamos. Pero ¿sabe cuándo lo valoramos? Hasta que ya lo hemos perdido. Ese es el problema.
Lo interesante de esta historia, hermanitos, es que después de su amarga experiencia de este joven, de vivir a placer y de malgastar todo lo que tenía, le vino lo que le decía hace un momento, una terrible desilusión. Y esto es precisamente lo que hace el pecado. ¿Qué dice la Biblia? Que la paga del pecado, ¿qué es? Algunos todavía por su ignorancia no alcanzan a entender qué es eso del pecado. El pecado es una de las armas más mortales. El pecado es engaño, es mentira. Es que yo creí, es que yo pensé, es que me dijeron que no iba a hacer daño. Esta parábola, mis hermanos, tan conocida, nos deja una extraordinaria enseñanza sobre el maravilloso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y su propósito central de su venida entre nosotros, de siendo Dios se hizo hombre. Y Él lo dijo, porque el Hijo del Hombre, ¿a qué vino? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino. El proceso no es sencillo. De ser rescatado del pecado, de volver a comenzar de nuevo, no es nada sencillo, ni mucho menos, hermanos, es fácil. Es decir, que para muchos que han caído en esos terrenos, en donde hicieron llorar y sufrir a sus padres por alguna mala decisión. Pero mire, hermanos, esta fotografía de la parábola del hijo pródigo, yo diría, hermanos, sinceramente que es el más bello ejemplo del proceso de la salvación del ser humano. Este es el más bello de todas las parábolas, es el más bello de todos lo que pudiéramos llamar el proceso de la salvación del ser humano. Es decir, que no hay nada imposible. Solamente aquí hay alguna enseñanza que Jesús nos comparte. Primero, hermanos, hay un punto que yo quisiera compartir con ustedes: el proceso de restauración del ser humano. Dígalo conmigo: el proceso de restauración del ser humano. No es fácil. Es que yo no puedo cambiar. Esta historia inicia diciendo: un hombre tenía 2 hijos. Mire, hermanos, muchas veces pensamos que el abandonar lo que tanto nos ha costado nos traerá placer. El abandonar todo aquello, hermanos, que nos ha costado mucho, nos traerá alegría. Por el hecho de poder salir de nuestra rutina o de hacer lo que siempre hemos deseado. Como seres humanos, creemos que el experimentar algo nuevo, algo diferente, nos traerá gozo y nos traerá felicidad. Pero desgraciadamente no es cierto. Por la sencilla razón, hermanos, de que voy exigiéndole lo que es mío, porque voy exigiéndole a la vida cosas que no están al alcance, y tendré que hacer cosas que están fuera de lo natural y de lo ordinario. A veces el problema es que a veces queremos reclamar nuestro espacio. Yo necesito mi espacio para hacer de mi vida lo que yo quiero, sin saber si realmente esa es la voluntad de Dios para mi vida. Sin saber si realmente ese es el propósito de Dios para mi vida. Por eso, hermanos, esta parábola tan interesante nos enseña que debemos tener cuidado con el pecado. El pecado es la muerte a la felicidad. ¿Cuántos decía un predicador muy famoso? Hay gente que no está muerta nomás porque está viva. Parecía una frase muy risoria, pero es una realidad. Hay gente que aparenta ser feliz, pero no es feliz. Solo vive por vivir. Pero hace mucho se apagó esa chispa de felicidad. El pecado trae la muerte también, hermanos, a la paz. ¿Se acuerdan la expresión de Jesús cuando dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy? No como el mundo la da. Es una paz diferente.
Es una paz que viene cuando yo me enlazo con lo divino, cuando yo me vuelvo al original, cuando yo me enlazo nuevamente a ese aroma del cielo, a esa sintonía del cielo, y las cosas comienzan a cambiar en mi mente, en mi corazón. Por eso Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando en mi corazón se enlaza con lo divino, vuelve la paz de Dios a nuestra vida. El pecado también es la muerte a la seguridad. ¿Se acuerdan lo que cantaba el famoso rey David? Jehová es mi pastor. Mucho cuidado, hermanos, cuando nos cansamos de los límites que tenemos como hijos. Mucho cuidado cuando nos cansamos de los límites que tenemos como hermanos. Mucho cuidado cuando nos cansamos de los límites que tenemos como esposos, como empleados, como cristianos, como jefes. Cuidado. Debemos establecer límites y conocerlos para no caer en grandes peligros. Aquí realmente, hermanos, mire, lo sorprendente y ejemplar en esta parábola no es el hijo pródigo, sino es nada menos que la paciencia del padre de este joven. La paciencia. Quiero que vaya conmigo a leer nuevamente algunas porciones. Vea lo que dice esta historia. En el capítulo 15, ¿verdad? Estamos. En el verso 20. Y levantándose, ¿qué dice? Vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, ¿qué dice? Lo vio su padre. Quiere decir que él siempre estaba esperando que su hijo volviera en sí, recapacitara, reconsiderara la situación. Como padres, hermanos, ¿cuántas cosas no les hemos soportado a los hijos? Pregunto yo. Todo. A veces las madres son más alcahuetas que los padres. No le digas a tu padre, nomás, como quiere el padre, se va a enterar el viejo. Y yo comienzo, ¿le dijiste, verdad? No, tú le dijiste. Uno se entera. Y uno debe tener mucho cuidado de no caer en esas situaciones, porque cuando uno exagera y no sabe respetar los límites, hermano, entonces caeremos en grandes conflictos. Pero a pesar de todas las cosas, uno, hermanos, como padre, es lo que nos enseña esta parábola: la paciencia del padre de este joven. Y aquí el Señor Jesucristo está haciendo referencia al gran amor de Dios como Padre de todos nosotros, que es paciente. Y el deseo es que nadie se pierda y acepten al Señor Jesucristo como su Salvador personal. ¿Cuántos ya aceptaron a Jesucristo como Salvador personal? Levanten su mano. Levanten su mano, yo quiero verlos. Hermanos, eso quiere decir que su nombre ya está en el libro de la vida. ¿Amén o no amén? Bueno, entonces está escrito no más que con la sangre del Hijo de Dios. Y eso es lo que hace que prevalezca esto. Si usted no lo ha hecho, no se preocupe. Este es el día para que usted se enlace con lo divino y que su nombre se anote en el gran libro de la vida. ¿Por qué me interesa esto? Porque la Biblia dice que el que no está anotado en el libro de la vida, ¿a dónde fue lanzado? Dice que el que no está anotado en el libro de la vida, ¿qué, hermana Elizabeth? ¿A dónde fue arrojado? Al lago de fuego. No lo dice ella, ni lo digo yo, lo dice la Biblia. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso envió a su Hijo. ¿Hace cuándo vino su Hijo? Hace más de 2000 años. ¿Para qué vino? Para salvar lo que se había perdido. Y esta parábola es la que está engranando ese mensaje del cielo, diciendo: no hay problema, mi Padre es paciente, porque Él desea que todos regresemos al redil, que volvamos nuevamente. No importa hasta dónde hemos llegado, no importa el desnivel a donde llegamos. Es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Es cierto, el padre estaba ahí esperando la paciencia de que regresara a su hogar. Pero hay un proceso muy interesante, hermanos. Lo primero es que yo debo reconocer que he cometido
un error o que he cometido pecado. Dígalo conmigo, yo debo reconocer mi pecado. Y ahí se encierra todo. Algunos se niegan a llamarle pecado. Pues pecado es un error, un resbalón, una mala acción, una mala decisión. Y eso se paga caro. Las malas consecuencias. Pero después viene lo que se llama, hermanos, el arrepentimiento. Yo tengo que estar arrepentido. Tengo que confesar mi pecado. ¿Qué dice este libro maravilloso? Que si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado. No de algunos pecados, de todo pecado. Ahora sigue el proceso de restauración, pero ahora viene el segundo paso, el proceso de reconciliación con Dios. Dígalo conmigo, el proceso de reconciliación con Dios. Es ahí donde a veces, hermanos, batallamos para acomodarnos en esa reconciliación con Dios, como que pensamos que las cosas no van a ser posibles. Yo creo, hermanos, sinceramente que lo que esta parábola nos enseña es que es tiempo de regresar a casa. Que no importa lo que hayamos hecho en el pasado. Que no importa hasta dónde y hasta qué nivel hemos caído. Dios siempre nos estará esperando. No importa. No, hermano, es que yo creo que a mí Dios no me va a perdonar. Sí lo perdona. Porque la Biblia lo dice, que si confesamos nuestros pecados. No importa cuán ruin haya sido su vida, el Señor Jesucristo dice, venid a mí y yo os haré descansar. Todos los eslogan del ministerio del Señor Jesucristo tienen este mensaje de la reconciliación. Pero nunca, hermanos, los eslogan de Jesús fueron de condenación. Sin embargo, hermanos, es fundamental que nosotros somos los que debemos tomar la decisión de volver a casa. Yo soy el que debo tomar la decisión de volver a casa, de volver a Dios antes que sea demasiado tarde. Hoy es el día de nuestra salvación. Hoy es el día de comenzar de nuevo. Hoy es el día de hacer fiesta. Hoy es el día de hacer celebración como se nos presenta en esta parábola. Hubo celebración. Algunos se van a enojar, pero hubo celebración. El padre gozoso, contento del regreso a casa del hijo que se había muerto y ha regresado a la vida, dijo, hizo una celebración de gozo. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando un pecador se arrepiente y se vuelve a Dios, ¿qué dice? Hay fiesta en el cielo. Diga conmigo, yo debo ser promotor de fiestas en el cielo. Yo debo ser promotor de fiestas en el cielo. Es necesario que en ese proceso de reconciliación con Dios no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil, hermano? Porque el pensamiento es nuestro principal enemigo. Nos traiciona el pensamiento. Pero cuando nosotros nos acomodamos a los preceptos divinos, no hay nada ni nadie que nos aparte de Dios. ¿Qué decía el apóstol Pablo? A mí nadie me apartará ¿de qué? Del amor. El centro de todo nuestro servicio a Dios es el amor. Si no hay amor, hermanos, todo lo que hagamos es hojarasca. El amor es lo que nos hace soportar las presiones. El amor es lo que nos hace aguantar las insinuaciones. El amor es lo que nos hace mantenernos firmes a pesar de que los vientos son contrarios. El amor es lo que nos da anclaje en las verdades de Dios a pesar de que todo se levante contra mí. Yo estaré en Él confiado. Caerán a tu lado 1000, dice la Biblia, y 10,000 a tu diestra, dice, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová está de nuestro lado. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Hay un tercer punto que yo les anoto ahí, y es el proceso de reincorporación a la familia. Este joven, hermanos, como se nos cuenta la historia, él mismo se avergonzaba de hasta dónde había llegado.
como consecuencia de su rebeldía y su desprecio a lo que tenía. Hizo una reflexión personal y ahí lo escribe precisamente, ahí en el verso 21. Mire, vaya conmigo al verso 21, en esta reflexión personal que él hace. Hermanos, el hecho de servir a Dios es personal. El hecho de servir a Dios es algo que nos debe ayudar siempre a acercarnos a Dios. Mire lo que dice el verso 21, lo tenemos. Leámoslo juntos, dice, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si usted se alejó del camino de Dios, por la razón que sea, yo puedo decirle que aún el Padre lo está esperando para que regrese a su hogar. Pero es muy importante, ¿sabe qué, hermano? Poner un alto al pecado. Ya no más. Y dejar que Dios tome control de nuestra vida. Porque si no le ponemos un alto, hermanos, a esas cosas que estamos haciendo y que nosotros sabemos que no son agradables a Dios, el pecado terminará acabando con todos nuestros sueños y nos robará todo lo que hemos logrado alcanzar con tanto esfuerzo. El pecado puede hacernos perder hasta la familia. Esta historia que Jesús cuenta nos dice que él anhelaba comer del alimento que se le da a los marranos. Era un hombre rico, era un hombre muy poderoso, pero llegó a ese desnivel por despreciar a su padre. Ya les he dicho yo que la insinuación más indirecta de este muchacho, que era el menor, al decirle a papá: dame la herencia que me corresponde. ¿Cómo hay hijos que pelean lo que no se han ganado, hermana? ¿Y qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Pues ya te di la vida, padrecito, ya búscale. Y el padre le da. Pero ¿sabe qué le está diciendo con eso? Le está diciendo: ¿por qué no te mueres? Porque la herencia se da a la muerte. Aquí está la voz de una abogada. A la muerte de la persona. Pero hay hijos que piden antes y están diciéndole: ¿por qué no te mueres, hombre? Ese es el insulto que le está diciendo este muchacho menor a su padre. Pero aún a pesar de todo eso, el padre lo está esperando con amor. Espera su regreso a casa, porque es su hijo. Ese es el mensaje de esta historia que Jesús nos está compartiendo. Pero hay un reconocimiento, hay un remordimiento en su corazón. Él ahora llegó a esos niveles y en ese reconocimiento de volver a casa, de incorporarse a la familia. Por eso les digo que es importante, hermanos, que nosotros pongamos un alto al pecado. El pecado va a terminar arruinándonos. Es necesario que digamos: hasta aquí, ya no, ahora quiero que el Señor tome control de mi vida, tome control de mis pensamientos. Es ahí donde nosotros debemos, hermanos, mantenernos, reconocer y volver a casa. He pecado contra el cielo y contra ti, le dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en cuarto lugar, hermanos, lo que yo anoto aquí es la restitución o la devolución de todo lo perdido. Aquí hay, como les dije ya para ir aterrizando, aquí hay tres personas, hermanos, que sobresalen en esta historia tan conocida como la parábola del hijo pródigo. Primero, el padre que espera y perdona. Diga conmigo: el padre que espera y perdona. En segundo lugar, está precisamente el hijo rebelde que desprecia el hogar y lo derrocha todo. ¿O no dice la Biblia que habiéndolo malgastado todo? A veces Dios quiere que lleguemos a ese punto, hermanos, de perderlo todo, para que nosotros podamos hacer una valoración correcta.
una valoración correcta de lo que es la inmensidad del amor de Dios. Pero también está el hermano que está enojado, descontento por la llegada de su hermano rebelde. Y uno se pregunta cuál de los tres nos identificamos nosotros. Sin embargo, hermanos, cuando analizamos esta fotografía, encontramos una serie de enseñanzas que son claves o que son fundamentales en nuestra vida. Hay una serie de imágenes muy especiales que cuando las analizamos encontramos una enseñanza que nos advierte el tener cuidado, tener mucho cuidado para evitar, hermanos, el tomar decisiones equivocadas que nos puedan llevar a la pérdida de la familia, a la quiebra financiera o a la ruina moral y espiritual. Me da vergüenza decir lo que voy a decir. No sé qué está pasando con el aire. ¿Estarán prendidos todos los aires? El de atrás también está prendido. A ver, préndalo a alguien que sabe ahí. ¿Dónde está Raúl? Mijo, vas llegando, ¿verdad? Por favor, mijo, porque ya los hermanos ya me miran. Y yo ya también estoy como en baño sauna. Y todo por andar presumiendo que tenemos un aire acondicionado. Pero la culpa es de Raúl, hermano. De Raúlín. No se cree. Estamos batallando ya, nomás que el que se encarga del mantenimiento anda ocupadísimo, el tremendo. No le dan chance. Donde quiera se están quemándolos. Pero esta semana viene. Y el próximo tráigase bufanda y guantes y abrigo porque va a ser frío. No, esperamos que se arregle. ¿En qué me quedé, man? Con mucha pena les iba a decir algo. Está bien atento al chisme el hermano, Ahí va, hermano, ahí va el chisme. Me da mucha pena esto. Pero llega uno a momentos, hermano, como yo les digo, nadie escapa. Hablo de un pastor recientemente, acá en Jicotencal, que se colgó de la desesperación, de la angustia. Y a mí me sorprendió porque usted lo viera, hermano, ordenadito, bien centradito. Y un día nos hablan, hermano, por poco me agité tanto que dije yo, ¿cómo voy a enfermar del azúcar? Yo dije, pues se puede matar cualquiera, ¿verdad? Pero él no. Pues él, un lunes por la mañana, decidió colgarse de la ventana del templo. Imagínense la noticia. Teniendo a Dios. Es que a veces nos pasa a nosotros, hermano, como el caballo aquel que se murió de sed en medio del río. ¿Sabe por qué? Porque teniendo a Dios, no le servimos como a Dios. Sabiendo lo que debemos hacer, no lo hacemos. Sabiendo lo que no debemos hacer, caprichosamente lo hacemos. Y las consecuencias son terribles, muy terribles. Me tocó ir a instalar a la esposa como pastor, que también era ministra, y no la queríamos dejar porque ella fue la que lo encontró junto con sus niños. Imagínense el cuadro aquel, ver a su padre. Y si yo les cuento el problema, era un problema financiero. Pues si yo les cuento la cantidad, usted se va a reír. Pero es que le debía al Banco Azteca. No ande pidiendo dinero prestado en Banco Azteca porque es de mala suerte. Pida en Coppel, pida en otro. Los de Azteca se cuelgan. Y le dije, hermano, ¿y cuánto debía? Dijo, acabo de enterarme, hermano, porque me están llegando cobros. Y él dejó un escrito, no puedo pagarlos. Si yo les digo la cantidad, hermano, a mí me dolió el corazón. Y dije, ¿cómo no? Me dijo el alto costo, pero no fue el dinero, fue el caer en ese terreno de la angustia, de la desesperación, de los segúnes, de los pensamientos nuestros, y nos olvidamos que Dios es amor, que para Dios no hay problema con el pecado, que el problema del pecado fue solucionado con una palabra clave que se llama perdón, y el perdón se da por el amor de Dios.
Y el amor de Dios todo lo perdona. El amor de Dios todo lo puede. El amor de Dios todo lo soporta. Es lo que esta parábola nos está enseñando. El hijo pródigo pudo haberse quedado ahí encerrado en su fracaso, en su desgracia. ¿Con qué cara voy a regresar? ¿Con qué palabras voy a comunicarme con mi padre? Pero su gran sorpresa es que al regresar a casa, su padre lo estaba esperando. Y sin decirle nada, le dice: no, entra, por favor, le dice. Traigan el mejor vestido, vístanle. Es más, pónganle anillo en su mano, pónganle calzado a sus pies, y traigan el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Es lo que es el plan de salvación, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, porque es la obra del Calvario la que surte efecto en aquellos hombres y mujeres que, sintiéndose decepcionados de la vida, encuentran un camino de esperanza en el amor de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sin lugar a duda, hermano, que todas nuestras malas decisiones nos van a dejar recuerdos amargos, heridas que van a doler para siempre. Eso no se olvida. Hay cosas del pasado, hermano, que nos van a quedar ahí y nos van a hacer llorar siempre, porque nos dolió en el corazón haber dicho lo que dijimos, haber hecho lo que hicimos. Dejarán una huella imborrable y nos traerán siempre recuerdos amargos, heridas que nos van a doler siempre. Y aunque somos un pueblo muy bendecido, sin embargo, no estamos exentos de esos riesgos. Y aunque descansamos sobre una roca viva y poderosa, no escapamos de esos momentos de vacío que sin querer podemos caer en ese terreno pantanoso. Que aunque formamos parte de un plan de seguridad celestial o divino, no estamos exentos de ese bombardeo satánico para hacernos caer. Vaya conmigo a una última lectura. Efesios capítulo 6, versículo 16. Efesios, les dije, Efesios 6, versículo 16. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Sobre todo dice: tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar ¿qué? Todos los dardos de fuego del maligno. Es la fe, hermanos, la que nos hace caminar en victoria. No son nuestras capacidades intelectuales, teológicas, sino es nuestra fe. Aquí en esta fotografía, hermanos, hay también una enseñanza gloriosa, con un mensaje maravilloso de restauración divina, de reconciliación que todos tenemos con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero también es algo, hermanos, que se cumple, la promesa divina a Abraham, la reconciliación familiar. Cuando Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas ¿qué? Todas las familias de la tierra. En esta tierra y en nuestra historia, la familia tiene un valor muy especial y muy importante. ¿Cuántos creen que la familia es de un valor muy importante, hermanos? Es muy importante, muy importante. Eso es lo más bello de la historia, como el amor hace posible que el perdón se manifieste y provoque esto que es divino, que es la base del corazón de Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, porque mientras hay vida, hay esperanza. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, tengo que reconocer que hemos pecado contra Dios. Segundo paso, regresar con humildad a nuestro hogar sin querer exigir nada, solo buscar el refugio seguro. Tercero, debo aprovechar la oportunidad de manera inteligente y prudente, aceptando todo lo que se nos ofrece con un corazón agradecido, sin guardar rencor a nadie y ser siempre agradecido con Dios y con la vida. Y con la vida. Porque debemos aprovechar cada oportunidad y cada momento, pero también tenemos que disfrutar esta nueva oportunidad que Dios nos concede.
y debemos cuidar todo lo que ahora hemos recuperado. Nuestra actitud, hermanos, es esencial y muy importante para que podamos disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios y de nuestro Padre Celestial. Déjeme decirle esto: si usted quiere volver a Él, dice la Biblia, Él se volverá a nosotros. Hay gozo y hay alegría en el corazón de Dios cuando un pecador se arrepiente y regresa a su hogar. Dios nos perdona. La Biblia así lo dice, que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Nos restaura, nos reconoce, nos ama tanto que está decidido a restaurar nuestra dignidad, que se ha pervertido por toda clase de pecado y de engaño. Él restaura nuestro valor. Ahora somos, dice la Biblia, el especial tesoro de nuestro Dios. La bendición es para todos, hermano. La bendición de Dios es por la gracia divina. Es necesario que nos estemos a cuentas con Dios todos los días y nos volvamos a Él. Oremos a Dios. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos ahí donde está. Y dígale conmigo: Señor Jesucristo, muchas gracias por esta hermosa historia que nos presenta tu palabra. Entendemos ahora que somos salvos por gracia y que tú has sido muy paciente para con nosotros, deseando que nadie se pierda. Padre, estamos conscientes que hemos pecado contra ti y te pedimos perdón. Te rogamos nos des una nueva oportunidad para comenzar de nuevo.